La última vez con el pastor Juan quedaron hasta el capítulo número 3 de Génesis. Hoy vamos a retomar desde allí y seguimos hacia adelante recordando algo por acá. Voy a ir a la presentación un momento, un poco recordando nuestro bosquejo homilético. ¿Sí se ve allá? ¿Sí lo ven? Se ve un poco borrosito, vamos a ver ahora. No se ve, no sale. ¿O sí sale? Sí sale, ok. Entonces, básicamente, mis hermanos, en esta segunda clase de Génesis vamos a terminar de abordar lo que es la primera sección de nuestro bosquejo homilético. Recordemos que estamos dividiendo el estudio de este libro de Génesis en dos grandes bloques. Número uno, lo que son los 4 eventos que vemos aquí, que son creación, caída, diluvio y naciones, para luego enfocarnos en la vida de 4 personas, que son Abraham, Isaac, Jacob y José, conocidos como los patriarcas. Entonces, básicamente esa es la manera como nosotros estamos abordando nuestro estudio del libro de Génesis. Desde la clase pasada empezamos a revisar el tema de creación y caída. De hecho, estamos allí en el tema de la caída. Hoy vamos a retomar desde allí. Vamos a ver hoy diluvio, vamos a ver el origen de las naciones y si Dios nos lo permite, vamos a empezar a abordar la vida de Abraham, que es el primero de los patriarcas. Recordemos que este estudio de Génesis es panorámico, por lo tanto, no nos vamos a detener en muchísimas cosas que nos pudiéramos detener, porque si nos detenemos ahí, hacemos un estudio de Génesis que nos va a durar quizás todo un año, porque hay mucho detalle del libro de Génesis que nos va a quedar por fuera, porque estamos en un estudio panorámico. Ya más adelante habrá la oportunidad para revisar quizás cosas más en detalle, pero por lo pronto estamos en esa vista panorámica. Asimismo, hay preguntas que pueden surgir dentro del libro de Génesis en el estudio que estamos haciendo, que quizás pudiéramos responder en este momento, pero que nos abstenemos de responder, preguntas que yo a veces catalogo como preguntas curiosas. Por ejemplo, ¿cómo se llamó la esposa de Caín? Cosas por el estilo que mucha gente puede preguntar. ¿Por qué no las respondemos? Porque quizás no aportan al propósito principal del estudio que estamos haciendo y quizás nos pueden estancar y atrasar en cosas que a la larga no van a terminar aportando mucho para el propósito de ahora. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Entonces seguimos con nuestra vista panorámica. Vámonos para Génesis capítulo 3, terminábamos este capítulo con el pastor Juan, capítulo que es fundamental. Miren algo que la clase pasada ustedes pudieron estar viendo, la importancia de entender que los primeros 11 capítulos de Génesis no son alegóricos, no son ficción, son una realidad. Y hay muchas cosas que nosotros vemos dentro de estos 11 capítulos que si no son verdad, sino que son mera alegoría, entonces podríamos pensar que el resto de la palabra se cae, porque si Génesis y principalmente este componente de los primeros 11 capítulos no son verdad, entonces, por ejemplo, un componente fundamental como el que estudiaron la semana pasada, que es Génesis 3:15, que es el primer esbozo del Evangelio, entonces también es alegórico y se va a caer el mensaje fundamental de la Biblia, que es el plan de salvación, porque en este momento de Génesis 3:15 Dios está anunciando el plan de salvación, y eso lo vieron en la clase pasada. Lo veíamos acá, cuando el Señor dice: pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella, su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón, en una clara alusión. Obviamente ya nosotros sabemos de qué habla, ¿verdad? En ese momento, porque ya tenemos la revelación completa de la palabra. Pero para ese momento es el primer esbozo de lo que va a ser el plan de salvación. También cosas fundamentales que veíamos, y era el hecho de que la mujer, es anunciado aquí que el momento del embarazo, el momento de dar a luz, iba a ser con mucho más dolor del que había, agudo dolor en tu embarazo y con dolor darás a luz, y es algo que nosotros evidentemente vemos hoy en día. O sea, ¿cuántas aquí son madres? Creo que casi todas, ¿verdad? Y todas tuvieron dolores al dar a luz a sus hijos, sea cesárea, sea parto, siempre fue doloroso.
Y aquí estamos viendo la evidencia de esto. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. También es otra cosa que nosotros vemos hoy en día como claro. La mujer queriendo enseñorearse del hombre, ya Dios lo está anunciando aquí desde Génesis 3:15, y es algo muy, pero muy evidente, sobre todo en nuestra época, en donde los movimientos feministas, ¿verdad? El empoderamiento femenino, como se le llama hoy en día, está en auge, y básicamente lo que buscan es nosotros podemos estar en igual condición o quizás por encima del hombre, algo que Dios ya había anunciado aquí, pero dice, pero él gobernará sobre ti. Está anunciando la autoridad que el hombre iba a ejercer sobre la mujer, y no una autoridad que menoscabe a la mujer, no una autoridad que anula a la mujer, no una autoridad que maltrata a la mujer. Creo que eso el Señor en toda su palabra nos lo va a dejar muy claro, porque hoy en día quizás gran parte de las excusas que hay de estos movimientos que no aceptan lo que dice la palabra es que Dios es un Dios machista, Dios es un Dios misógino, Dios es un Dios que busca anular a la mujer. Es que Pablo, cuando hablaba del rol del hombre y de la mujer, es que Pablo era machista. Pero ¿quién está diciendo esto? Lo está diciendo el mismo Dios. Entonces, irnos en contra de eso es ir en contra de lo que Dios ya dijo que era así. Y tenemos que tenerlo muy claro. Al hombre le dijo que su trabajo iba a causarle mucho más dificultades. Algo que hay que entender aquí, y mucha gente interpreta que el trabajo fue consecuencia del pecado. No, el trabajo ya existía antes de la caída, porque Adán y Eva no estaban rascándose la barriga en el jardín del Edén. Dios les dio a ellos unas responsabilidades de administrar nada más y nada menos que a todo el planeta. Iban a gerenciar todo el planeta con todas las capacidades que Dios les había dado para gerenciar este planeta. Es decir, trabajo sí tenían, pero por consecuencia del pecado, a causa del pecado, el trabajo iba a ser más difícil. Entonces dice, dado que hiciste caso a tu esposa, etcétera, la tierra es maldita por tu culpa, toda tu vida lucharás para poder vivir de ella, te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer. Entonces, seguramente en la clase pasada con el pastor Juan meditábamos en la idea de que definitivamente al hombre, sea cual sea el trabajo que tenga, siempre hay agotamiento a causa del oficio que ejerce, sea que esté en una oficina o sea que esté como obrero, ¿verdad? Todo el día dándole duro a ese trabajo, sea cual sea el trabajo que el hombre esté ejerciendo, siempre hay dificultad y siempre el hombre termina cansado, agotado. Es algo que tenemos que tener claro, porque hoy en día pueden haber mujeres que se estén quejando de su esposo porque, ¿cómo así que tú estés cansado? Si tú no estás allá afuera dando pico y pala, tú estás en la oficina. No, hermana, aquí el Señor está estableciendo que a causa del pecado, esa condición iba a estar presente siempre. Sea cual sea el trabajo que el hombre ejerza, siempre va a haber esa dificultad, siempre va a haber ese cansancio. Amén. Entonces, las cosas bien claras a partir de aquí. Y veíamos, por último, en este capítulo 3, en el versículo 21, cómo ya también se empieza a esbozar un poco la idea de el sacrificio de un inocente para cubrir la vergüenza del pecado de nosotros. Y lo veíamos cuando Dios, dice el Señor, Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Recordemos, Adán y Eva cuando pecan se empiezan a poner hojas de higuera para tapar su desnudez, ¿verdad? En un intento para ellos tapar ese vacío que dejó el pecado, lo que se constituye incluso en un esbozo de la primera religión que el hombre estableció. La religión es creación del hombre para intentar tapar ese vacío que ha dejado el pecado, pero Dios es el único que puede realmente tapar ese vacío dejado por el pecado en nosotros, y este versículo 21 lo deja muy claro. Es Dios quien sacrifica la vida de un animal inocente para hacerle ropa de pieles a estos personajes, Adán y Eva, y cubrir su desnudez. ¿Qué hizo Dios a través de Cristo? Lo mismo.
El cordero fue sacrificado para que nosotros pudiéramos ser cubiertos de la desnudez, de la vergüenza que causa el pecado en nosotros, de la autoridad que el pecado tenía sobre nuestras vidas. Ahí estamos viendo ya esbozos de lo que es el plan de salvación junto con el versículo 15 de este mismo capítulo 3. ¿Ok? Siendo así, entonces pasamos al capítulo 4 y lo que vamos a ver, mis hermanos, es esa ramificación de lo que pasó en el jardín del Edén, las implicaciones del pecado, las implicaciones de la caída, es lo que vamos a ir viendo capítulo 4, 5, 6, 7, hasta el 11 incluso. Vamos a ir viendo cómo ese pecado se ramifica y tiene matices impresionantes, cosa que la palabra nos ha dejado muy claro con pasajes como el de Jeremías cuando habla de la necedad de nuestro corazón. Aquí un break porque nos van a dar un anuncio. Hermanos, disculpen, el hermano de la moto Boxer Negra ZIA 27D nos podría ayudar si se encuentra acá para ubicarla. ZIA 27D. Parece que no está el hermano, se fue. Ok, listo. Entonces vamos a empezar a ver algo que el mismo Jeremías nos va a decir acerca del necio corazón, la maldad que hay en nuestro corazón y las ramificaciones de esa necedad en nuestras vidas. Mira, nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cuántos sabían eso? El único que nos conoce es el Señor. Y tampoco nosotros sabemos hasta qué punto de maldad nosotros podemos llegar. Solamente lo conoce el Señor. Y en Jeremías el Señor lo deja claro, ¿verdad? Que nuestro corazón es extremadamente perverso. ¿Y quién lo conocerá? Dice Jeremías, solamente el Señor. Por eso el Señor nos advierte. Vamos a ver ahora con Caín cómo el Señor advierte a Caín. Ojo, Caín, porque tú puedes caer en esto, etcétera, porque el Señor conoce digamos, hasta qué punto de maldad cada uno de nosotros puede llegar. Él es el único que lo conoce, así que si Él es el único que conoce hasta qué punto de maldad puede llegar usted o puedo llegar yo, entonces más nos vale refugiarnos en su consejo, porque es el único que lo conoce. Amén. Entonces seguimos con la vida de Caín y Abel, que valga la aclaración, Caín y Abel no fueron los únicos hijos que tuvo Adán y Eva. Lo que pasa es que aquí vamos a ver cómo la palabra, o más bien Dios a través de la palabra empieza a enfocar su mirada en personajes específicos. Lo vamos a ver ahorita cuando pasemos a los 4 personajes de Génesis, desde Abraham. No es que Abraham fuera el único habitante de este planeta, es que Dios empieza a enfocarse en la vida de un personaje. Entonces es importante entender eso porque muchas de las preguntas que surgen alrededor de este tema de Caín y Abel tienen que ver con que, bueno, pero Caín y Abel eran los únicos hijos de Adán y Eva. No, Adán y Eva tuvieron muchos más hijos, pero la palabra o relato se enfoca solamente en ellos. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Versículo 3, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Vamos a hacer un stop allí. Ahora sí, listo. Ok, entonces, cosas claves que vemos aquí. Número 1, al revisar este texto, indudablemente podemos entender que el Señor ya estaba legislando aún antes de un libro como Levítico, que es donde el Señor empieza a regular todo lo que es las ofrendas, los diezmos como tal, el diezmo como tal en ese tiempo. Ya el Señor empezó a legislar sobre el tema de ofrendar al Señor, porque de otra manera no entenderíamos cómo ellos saben que debemos o que debían traer ofrenda al Señor. Ya el Señor había empezado a legislar y es algo que también lo vamos a comprobar cuando veamos la vida de Noé.
Cuando Noé sale del arca, trae ofrenda al Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que ya el Señor, de alguna manera, ya había empezado a transmitir la idea de la ofrenda, y más allá del tema de la ofrenda, la manera correcta de traer al Señor. Pero no la manera correcta en cuanto a cuánto me tienes que traer, sino a la actitud con la cual tú te presentas delante del Señor, porque esa es la clave para entender este pasaje de Caín y Abel. Porque miren, dice, el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Es importante entender por qué me habla de la persona y la ofrenda que trae, y no simplemente de que el Señor no aceptó la ofrenda de este, pero sí aceptó la ofrenda de este. El orden en el que va ese pensamiento que Dios transmite es muy importante y muy relevante. Porque aquí el Señor lo que nos está transmitiendo es la idea clara de que la actitud del que trae la ofrenda para el Señor es lo primordial, antes que lo que está trayendo en sí. Que es una idea que el Señor Jesús va a aclarar mucho más en el Nuevo Testamento. Cuando dice, si tú tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda ahí, ve y pídele perdón. Porque partamos de la base que Dios no necesita nada de nosotros. Dios no necesita nuestro dinero, Dios no necesita nada de lo que nosotros podamos traerle. Pero el Señor ha establecido el principio de la ofrenda como una manera de glorificar su nombre. Pero para el Señor es más importante, aunque la ofrenda en sí misma, la vida de la persona. Y es importante que lo entendamos como la palabra nos lo advierte, porque hoy en día se vende la idea de que con que tú diezmes y ofrendes, estamos bien. Tú eres un buen cristiano si diezmas y ofrendas. No importa cómo vivas, no importa tu carácter, no importa más nada, después de que traigas dinero, estamos bien. Y el Señor está agradado de eso, y resulta que no. ¿Por qué Abel y Caín tuvieron un destino tan diferente si los dos traen ofrendas? Y aún, si hacemos un estudio más minucioso de la calidad de ofrenda de Caín comparada con la calidad de ofrenda de Abel, la calidad de ofrenda de Caín en términos económicos era incluso revestía mucho más, era más costosa, pues. Era más costosa que la ofrenda del mismo Abel, cuando hacemos un estudio más detallado de esa ofrenda. Para ese tiempo, la ofrenda de Caín era más valiosa en términos económicos, pero fíjense que Dios no termina aceptando a la más cara, a la más costosa, sino a la persona que trae la ofrenda y su actitud frente al Señor. Ahora, eso lo vamos a ver incluso de alguna manera más detallado en Levítico con los famosos hijos de Aarón, cuando vienen y traen un fuego extraño al Señor. No es de cualquier manera como yo me presento delante del Señor. Y lo que vamos a ver más adelante de Caín nos da la razón de lo que el Señor ya estaba viendo en el corazón de Caín. ¿Por qué no acepta a Caín? Porque en Caín había un carácter, había una actitud, había una persona que no estaba agradando al Señor con su manera de pensar, con su manera de ver las cosas. Y más adelante del versículo 6 vamos a ver cómo eso se detalla. Por eso es que Dios no acepta su ofrenda. No porque la ofrenda de este era de lo mejor que había sacado y esta no era de lo mejor. No, no se trata de eso. Ahora, en términos de, obviamente, yo al Señor le voy a tratar de traer lo mejor. Eso tiene un componente de verdad. Pero lo que pasa es que hoy en día se ha vendido la idea de que lo único importante es que tú traigas lo mejor, ¿verdad? Y Dios está muy, muy, muy enfocado primeramente en tu vida, en mi vida. A mí no me sirve, y Dios lo pone de esta manera, no le sirve al Señor una persona que pueda traer la ofrenda más costosa de toda la iglesia, pero que su vida sea un desastre. Que su carácter sea un desastre. Y Caín, su vida era un desastre, y lo vamos a ver ahora. Por eso Dios no lo acepta. Por eso Jesús allá más adelante dice, si tú tienes un problema con alguien, ves y arreglas ese problema con ese alguien y después me traes la ofrenda. Yo no acepto ofrendas de ese tipo.
Yo no lo acepto porque yo miro primeramente el corazón de la persona. Entonces es importante entender el tema de la aprobación del Señor. De hecho, Pablo con Timoteo se lo va a decir. Esfuérzate por presentarte como un obrero aprobado delante del Señor. Entonces, estar de acuerdo con lo que la palabra dice que yo debo hacer. Ahora dice, ¿por qué estás tan enojado? Porque Caín, cuando no le aceptan la ofrenda, se enoja mucho. Se enoja mucho y se veía decaído. Ahora el Señor empieza a preguntarle, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Ahora, ¿por qué el Señor pregunta eso? ¿Será que el Señor no sabía la razón por la cual él estaba decaído? Él es Dios. Exacto. Va a pasar lo mismo que él le pregunta ya a Adán y a Eva cuando pecan, ¿dónde estás? No era que el Señor no supiera dónde estaban, sino que son preguntas reflexivas, que invitan a la reflexión de la persona y a que entienda en qué situación está. No porque Dios no supiera, Dios conoce los corazones de todo el mundo. Y el corazón de Caín obviamente que lo conocía. Es más, sabía lo que iba a pasar más adelante porque Él es Dios. Pero detrás de estas preguntas, lo que uno puede ver incluso es la misericordia del Señor, tratando de caer en cuenta a Caín de lo que está pasando, de lo que está pensando y de lo que está a punto de hacer Caín. Entonces son preguntas que Dios le hace a Caín con el fin de que, cae en cuenta de lo que está pasando. Dice versículo 7, serás aceptado si haces lo correcto. ¿Por qué no fue aceptado? Porque no hizo lo correcto. Porque no se presentó delante del Señor de la manera como Dios había estipulado. Pero si te niegas a hacer lo correcto, porque eso fue lo que pasó, o sea, ¿por qué Abel sí lo hizo y él no? Porque este se negó, porque este no quiso. Si te niegas a hacer lo correcto, entonces, ¿qué dice? Ten cuidado. Hermano, nadie va a ir al infierno siendo inocente. Todo el que termine en el infierno es porque escogió hacer lo incorrecto. Ahora yo le pregunto algo aquí, ¿hay algún personaje que haría falta en esta historia de Caín y Abel? Para ponerle un poquito de picante a la cosa. ¿Qué personaje hace falta por aquí? ¿Quién? Satanás, ¿verdad? ¿Dónde está Satanás aquí? No está en ningún lado. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque en una época como esta, es más fácil decir que hay un espíritu de adulterio en mí que me lleva a ser adúltero, que reconocer que yo decidí ser adúltero. Claro, porque es más fácil echarle la culpa a Satanás. Ahora, Satanás tiene obviamente toda la intención de hacernos caer. Está como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es indudable, ¿verdad? Pero no podemos excusarnos en Satanás para justificar todas nuestras malas acciones. Caín no tenía un espíritu de asesino enviado por un demonio, no tenía un demonio allí metido que lo llevó a hacer eso, porque pobrecito, si yo no estuviera endemoniado, yo no lo hubiese hecho. Y eso es lo que hoy en día muchas personas venden. Es que tú eres adúltero, es que tienes un espíritu de adulterio y hay que sacarte este espíritu. Ay, qué chévere. Entonces yo nunca tengo la culpa. Siempre la culpa es de un demonio que viene y me posee. Ahora, si un demonio te posee, es que no eres cristiano. Porque donde habita el Espíritu Santo de Dios, no habita Satanás y sus demonios. Pero yo conocí el caso de un hermano que estaba endemoniado. No era hermano. Porque donde habita el Espíritu Santo de Dios, es imposible que habite Satanás también. Y si está habitando Satanás es porque nunca has nacido de nuevo. Entonces, aquí es importante entender ese punto, porque no hay un espíritu incitando a Caín a hacerlo, no está Satanás hablándole al oído diciéndole mata a Abel, él decidió hacerlo y Dios lo está confrontando con su naturaleza pecaminosa. Está diciendo ten cuidado y dice el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero dice, pero tú debes dominarlo y ser su amo, dominio propio. O sea, nosotros
podemos tomar una decisión en contra de lo que la tentación te está ofreciendo, en contra de lo que tu propia naturaleza pecaminosa te está queriendo direccionar a hacer. Nosotros podemos tomar una decisión. Y el Señor lo deja muy claro. Si hoy hay en día gente viviendo en adulterio, viviendo en inmoralidad sexual, es porque ellos decidieron vivir de esa manera. Ahora, que Satanás, ¿verdad?, está allí lanzándote dardos para que tú hagas eso precisamente, es verdad, pero Dios aquí está estipulando que nosotros podemos decir no. Que nosotros podemos decir no. Y aún teniendo en cuenta que siempre el Señor va a hablarnos en este sentido, porque hoy en día nos habla a través del Espíritu Santo y la palabra como tal. Siempre el Señor ha estado hablando, siempre el Señor ha dicho, ten cuidado, nunca nos ha dejado solos. Al final la decisión la tomamos nosotros. Pero vuelvo e insisto, al infierno no va a ir nadie inocente. Quienes terminen en el infierno es porque decidieron vivir una vida de desenfreno. Amén. Y entonces, lo interesante del asunto es que detrás de este llamado de atención de Dios a Caín estaba un Dios queriendo que Caín recapacitara y que no hiciera lo que va a terminar haciendo desde el versículo 8. Lo que vemos del versículo 8 es una persona que dice, o sea, sí, eso es lo que dice Dios, pero no me parece. Por eso el famoso no me parece es tan peligroso, porque aquí estamos viendo un caso de no me parece. Dios dijo esto y el versículo 8 dice, cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Y no me parece lo que dijo el Señor, yo tengo mi agenda, tengo mi propia agenda. Entonces voy con mi agenda y voy a matar a Abel y lo mató. Y lo impresionante del asunto aquí es ver nuevamente el Señor haciendo este mismo tipo de preguntas reflexivas, aun cuando Caín ya había matado a Abel. Dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Ahora, Dios sabía dónde estaba. Pero nuevamente, aún después de haber caído de esa manera, Dios está manifestando misericordia a Caín. Sí, no lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esta pregunta que Caín lanza es del mismo tipo de preguntas o el mismo tipo de acusaciones que vimos en el jardín del Edén. ¿Qué hiciste, Adán? La mujer que tú me diste, ¿verdad?, me dio a comer y yo caí. Acá, ¿qué está diciendo? Tú eres el guardián de Abel. Yo no soy el guardián de Abel. Lo que le pase a Abel es tu responsabilidad. Aquí estamos viendo a una persona que está acusando a Dios de lo que pudo haber pasado, descaradamente. Y eso es lo que hace la naturaleza pecaminosa en nosotros. Señor le dice, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí, ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano, la tierra ya no te dará buenas cosechas. En fin, Dios establece una maldición para Caín y Caín le responde que su castigo es demasiado grande para soportarlo y nuevamente, versículo 15, el Señor sigue mostrando misericordia sobre la vida de Caín. Dice, no porque yo, Caín dice, cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le responde, no porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. ¿Qué estamos viendo aquí? El despliegue de la misericordia de Dios, muchas veces manifestada en la vida de Caín, que es lo mismo, el mismo patrón que vamos a ver a lo largo del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Dios siempre levantaba un profeta, levantaba a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, a Daniel. Levantó profetas en las 10 tribus del norte, en Judá, cuando son exiliados en Babilonia levanta a Daniel, a Ezequiel, cuando vuelven del destierro después de los 70 años levanta a Zacarías, a Ageo, a Malaquías. Siempre el Señor manifestando su misericordia, aun cuando el pueblo terminaba pecando, cuando el pueblo terminaba dándole la espalda a Dios y abrazando a los ídolos, siempre el Señor manifestando misericordia. Y es el mismo patrón que seguimos viendo hoy en día.
Señor sigue manifestando misericordia sobre nosotros, aun cuando nosotros hayamos caído en pecado. Siempre el Señor está hablando, siempre está diciendo arrepiéntete, siempre está diciendo ojo, ten cuidado de esto. El punto es que va a llegar el momento en el que esa misericordia se va a cerrar y ya no va a haber oportunidad para eso. Entonces, que esto, como lo dice Pablo más adelante, sea nuestro espejo, nuestra advertencia para que nosotros tomemos decisiones. Porque al ir estudiando la vida del pueblo de Israel es fácil decir, es que esos israelitas, es que ellos, es que lo otro. Pero ellos son el reflejo de lo que somos nosotros. Y si a ellos les pasó lo que les pasó, a nosotros no nos va a pasar algo diferente si somos desobedientes. Amén. Listo. Seguimos, descendientes de Caín. Vamos a ver la descendencia de Caín, el nacimiento de Set. Capítulo 5 nos va a hablar de los descendientes de Adán. Y algo que vemos dentro de todo el capítulo 5 al hablar de los descendientes de Adán es algo que quizás ustedes estudiaron la semana pasada con el pastor Juan. Y tiene que ver con la longevidad de esa generación, porque la gente duraba tantos años con vida. Y una de las causas es quizás el tema de la atmósfera y el clima y las condiciones que había en ese tiempo eran mejores que las que nosotros vivimos. Recuerden que hasta este momento todavía no había llovido sobre el planeta. El diluvio va a ser la primera lluvia sobre el planeta y las condiciones atmosféricas eran ideales para garantizar la longevidad de las personas. Por eso veíamos gente que duraba 500, 600, 700 años. Uno hoy se sorprende porque ya a los 50 años uno dice, ya estoy viviendo de pura misericordia. A los 50 años, sí. Quizá gente que tenga más de 50, eso es gracias al Señor, misericordia. Pero hoy ya, si uno vive 60, 70 años, ya ha vivido bastante. Cuando en la Biblia vemos que una persona de 70 años era prácticamente un pelado. Entonces, el cambio fue grande y es consecuencia incluso del pecado, de la caída de Adán y Eva. O sea, estamos viendo las ramificaciones del pecado, las consecuencias que ha traído de una manera tremenda. Y llegamos al capítulo 6, que se convierte en uno de esos pasajes de la palabra que son como muy de polémica, muy complejos, etcétera. Pero bueno, vamos a orar para que el Señor nos permita llegar a la explicación más apegada a la palabra. Ya después de haber visto hermenéutica entendemos que la palabra se interpreta a sí misma. Entonces dice que luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Ahora, no solamente nacieron hijas. Quiero enfatizar en eso. La palabra siempre se va a enfocar en algo en particular, pero no quiere decir que eso era lo único que había. Nacieron hijas porque se va a enfocar en ellas puntualmente ahora. Dice, los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque son solo carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, o los nefilín como se conoce también, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad o en los gigantes, también como hay en otra versión. Ahora, para entender un poco este pasaje tenemos que enfocarnos en la frase hijos de Dios primeramente. Y hay que entender algo que ustedes ya han venido aprendiendo en hermenéutica y que tiene que ver un poco con el tema de la revelación y el tiempo de la revelación. Aquí todavía no estamos en tiempos del Nuevo Testamento, en donde esta frase, hijos de Dios, tiene una connotación muy distinta. El Nuevo Testamento, cuando habla de hijos de Dios, ¿a quiénes se refiere? A todos los que son seguidores de Cristo, a todos los que son de Cristo, habla de hijos de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, el equivalente de hijos de Dios a la usanza del Nuevo Testamento es la palabra el justo. Siempre que en el Antiguo Testamento se habla de una persona que vive conforme a la voluntad de Dios, se utiliza la palabra justo. El justo siempre se utiliza. Cuando vemos la palabra o la frase hijos de Dios en el Antiguo Testamento, no la podemos equiparar con esa misma connotación. Y el pasaje o el otro libro en el cual esta misma frase se utiliza y que nos va a dar
la explicación de qué nos está hablando el Señor cuando se refiere a hijos de Dios es el libro de Job. El libro de Job es el otro libro en donde los primeros 2 capítulos utiliza la frase los hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Si lo han leído, cuando dice que los hijos de Dios se presentan delante de Dios, entre los que estaba, ¿quién? Satanás, y empieza a hablar de Job, y entonces empieza todo el relato acerca de la vida de Job, todo lo que le va a pasar a Job, y esa connotación que está allá se equipara a la connotación de acá. Hijos de Dios se refiere a todas las criaturas celestiales, ángeles, incluso demonios, porque todas son creación de Dios. Cuando hablamos de hijos de Dios, entonces, teniendo en cuenta esa connotación dada de acá de Job, complementada con Génesis, o lo contrario, estamos viendo que aquí se está hablando puntualmente de ángeles caídos, es decir, de demonios que vienen y tienen relaciones sexuales con mujeres, con humanas, con seres humanos, para engendrar estas criaturas llamadas nefilitas. Los nefilitas eran una deformación satánica, porque es la unión entre un demonio y un humano, y que claramente es uno de los intentos satánicos por desvirtuar o por atentar en contra del plan de salvación que ya Dios había estipulado en Génesis 3:15. O sea, con esto Satanás estaba intentando de alguna manera destruir ese plan que el Señor ya había establecido desde Génesis 3:15 al injertar esta raza de gente llamada nefilitas, que son una deformación total al plan diseño originado por Dios. Ahora, ¿cómo un ángel caído va a tener relaciones sexuales con un humano? Porque los ángeles y los demonios tienen la capacidad de personificarse. De hecho, más adelante vamos a ver el pasaje de Sodoma y Gomorra, donde vamos a ver cómo ángeles se personifican. Y los demonios claramente también pueden tener esa habilidad de personificarse y por ende tener relaciones sexuales con una humana. Porque nos podemos quedar con la idea de que, bueno, pero ellos no son, los ángeles y los demonios son seres espirituales, sí, pero aquí lo tenemos que entender de esa manera. Se personificaron y la palabra nos va a decir más adelante que eso es posible para una criatura como esta hacerlo. ¿Estamos claros con eso? Los nefilitas desaparecieron en el diluvio. Cuando viene el diluvio, los nefilitas desaparecen, pero alguna persona puede preguntar por Goliat. Goliat viene después de Noé, mucho tiempo después, y es un gigante. Pero Goliat no es nefilita. Goliat digamos, gente muy parecida a Goliat, son producto de deformaciones genéticas, pero no deformaciones al estilo de un intento satánico por destruir el plan del Señor. Y digamos que hoy en día incluso podemos ver eso. Hay gente que son extremadamente gigantes, bueno, no miden igual que Goliat, pero se pasan de la media de la gente, hay gente que mide 2 metros y pico, y tiene que ver más con un tema de genética, al cual podríamos añadirle también el tema de que eso también es consecuencia de la degradación que trae el pecado aún en la genética humana, en donde estamos viendo gente que nace pegada, ¿verdad? Nacen dos bebés pegados, un bebé con 2 cabezas, etcétera. Toda esa genética de alguna manera recoge toda la consecuencia del pecado en la vida de la humanidad. Es que el pecado, hermanos, es algo que tiene unas ramificaciones que a veces uno no alcanza ni a dimensionar, hasta el punto de tocar cosas como esta. De hecho, la tierra está maldita a causa del pecado. ¿Por qué la tierra está se está degenerando tanto? Porque hay tantos huracanes, porque ahora hay tanto terremoto, tanta calor que hace aquí en esta ciudad, ¿verdad? Porque hay tanto cambio climático por toda esa herencia del pecado desde allá, desde el jardín del Edén. Por eso cuando uno empieza a hacer el estudio de esto del pecado y sus consecuencias, uno entiende por qué Dios es tan drástico, tan duro, tan enfático en cuanto al pecado, que el pecado tiene consecuencias desastrosas en todos los aspectos. Amén. Listo. Y bueno, dice versículo 5,
el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente ¿qué? Malo. Más adelante, cuando vemos lo que Dios va a decir después de que Noé y su familia salen del arca, va a reiterar incluso este pensamiento del versículo 5, que el mismo Pablo en Romanos capítulo 3 nos lo va a transmitir nuevamente. El corazón del hombre es malo, no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno solo, porque el hombre siempre, todo lo que piensa, imagina, siempre tiende a lo malo. Esa es la naturaleza del ser humano expresada desde aquí. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano, como dicen otras versiones, se arrepintió de haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra y se le partió el corazón. Ahora tenemos que entender qué es eso, porque ¿será que Dios se arrepintió? Ahora, si Dios se arrepintió, entonces no es Dios, porque no es hijo de hombre, ¿verdad?, para arrepentirse de lo que hace. Entonces, ¿cómo entender ese supuesto arrepentimiento, ese supuesto lamento? Tenemos que entenderlo a la luz de uno de los atributos que el Señor tiene y es un Dios justo. Lo que estamos viendo aquí desde el versículo 10 es la reacción del Dios justo frente a la maldad del hombre. O sea, Dios le pesa, ¿verdad? Se lamenta de la condición tan degradada a la que ha llegado el ser humano a causa del pecado que él mismo decidió tomar. Entonces aquí estamos viendo la reacción de un Dios justo frente a esa situación y que como Dios justo que es, tiene que tomar una decisión justa. ¿Y cuál es la decisión justa? Versículo 7. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra esta raza humana que he creado, así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, pequeños, que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. No podemos llegar a concluir que Dios se arrepiente de haber creado, porque entonces iría en contravía de lo que es el mismo Dios. Lo tenemos que entender a la luz de ese atributo llamado justicia, y su reacción frente a la maldad, al pecado, es atacarlo de esa manera, destruir de esa manera. Pero en medio de eso también se manifiesta otro atributo de Dios, que es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. O sea, al mismo tiempo que es justo, Él no deja de ser misericordioso. Y ese es el patrón que vamos a ver en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento por lo pronto. Dios justo, enviando juicio, anunciando juicio a través de sus profetas, pero al mismo tiempo a través de esos mismos profetas diciendo, arrepiéntete, diciendo, ven a mí. O sea, siempre está Dios manifestando esos dos atributos, y en el versículo 8 encontramos un pero, que no está puesto allí porque sí. Dice, pero Noé encontró favor delante del Señor. Dios destruye y decide destruir a Raimundo y todo el mundo, pero se manifiesta la gracia de Dios. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Amén. Y comienza la historia de Noé. Dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Ahora, Noé para ese tiempo, digamos, era una persona intachable, pero no podemos decir que él era perfecto. Él tenía sus defectos porque seguía siendo ser humano. Tan defectuoso también podía ser, que más adelante lo vamos a ver cómo, tomando y emborrachándose y andando desnudo. Porque de todas maneras Noé seguía siendo un ser humano también. Pero Dios, más que Noé fuera perfecto, porque no lo era, lo que estamos viendo es Dios tiene misericordia y escoge, ¿verdad?, de acuerdo a su parecer a una persona. Es importante tener en cuenta ese concepto, porque Dios va a escoger a un pueblo que son los israelitas, y no lo va a escoger porque ellos eran los mejores del mundo. De hecho lo va a decir, o sea, yo no los escogí a ustedes porque ustedes eran lo mejor,
yo los escogí porque yo soy misericordioso. Porque si uno pone en la balanza a los israelitas con los cananeos y con los jebuseos y todos los feos que habían por ahí, ¿verdad? Los israelitas eran igual o quizás peor que ellos. Igual o quizás peor. De hecho, en algún momento llegaron a hacer cosas peores que los pueblos paganos. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Nosotros por ser parte de la iglesia no podemos decir somos mejores que. La única diferencia entre nosotros y los que están allá afuera es que Dios tuvo misericordia con nosotros, porque somos exactamente iguales. Esa es la diferencia. Y aquí dice un elemento, introduce en el versículo 10 un elemento que no está puesto por casualidad. Noé fue padre de 3 hijos. ¿Quiénes son los hijos? Sem, Cam y Jafet. Recordemos cuál es la audiencia primaria del libro de Génesis. ¿Quiénes son? Se lo vieron con el pastor Juan, creo que la vez pasada. ¿A quién va dirigido el libro de Génesis originalmente? ¿A quién? A los israelitas que están a punto de ¿qué? De entrar a la tierra prometida y que van a hacer ¿qué? ¿Hacer qué? ¿Qué van a hacer allá? A conquistar y a matar a los cananeos, ¿verdad? Y recuerden que el libro de Génesis, escrito por Moisés, bueno, Dios se lo da para escribir a Moisés y se lo escribe a los israelitas para que ellos entiendan la génesis de los cananeos, de dónde salen los cananeos. Y aquí empezamos a ver de dónde están saliendo los cananeos, porque el padre de Canaán es Cam, uno de los hijos de Noé. Entonces por eso está ese elemento allí, porque ellos ya están empezando a saber de dónde salen los cananeos. Dice, ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción. ¿Por qué resalto esa frase? Hermano, porque no se nos puede olvidar algo. Dios observa todo. Dios lo ve todo. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta incluso en los momentos en los cuales nos encontramos afrontando quizás injusticias. Injusticias que vienen a nuestra vida y que uno ora al Señor y a veces uno llega a pensar o a meditar la idea de que Dios parece que no estuviera viendo lo que nosotros estamos viendo. Pero Dios observa todo, hermano. Y en el tiempo que Dios establezca, Él va a operar y va a hacer lo que tenga que hacer. Y eso nos tiene que dar también a nosotros un poco de tranquilidad. Pero al mismo tiempo, Dios observa todo lo malo que nosotros estamos haciendo. Cuando no está el pastor, cuando no está el líder, cuando no está papá y mamá, cuando no está el esposo o la esposa, lo que tú haces, todo Dios lo observa. Y usted dirá, ay, eso ya yo lo sabía. Sí, lo sabemos, pero parece que muchas veces por la manera como actuamos, parece que no lo supiéramos. Y Dios todo lo observa. Y Él observaba la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Y cuando dice todos, es importante entender esto. ¿Noé estaba dentro de ese grupo? Sí. Porque si no diría todos menos Noé. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Que Dios lo escogió a él. Punto. Porque los israelitas también eran igual de corruptos que todo el mundo, pero Dios los escogió a ellos. Hermanos, nosotros también tenemos la misma tendencia que los que están afuera. La diferencia es Dios nos escogió a nosotros. Siempre se ha tratado de Dios, no de nosotros. Nosotros no tenemos nada que ofrecer. Nosotros estamos en bancarrota delante del Señor. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Dios dice a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Y reitera, los borraré a todos, también destruiré. Y se construye una barca, y aquí vamos a ver un poco las instrucciones que Dios le da a Noé. Esa barca, que se las voy a mostrar por acá, a ver si el videobeam me ayuda y no me traiciona ahora, otra vez. Aquí está una imagen del arca de Noé. Me da miedo que si la pongo más grande otra vez me pase lo mismo de ahorita. Pero ahí sí la ven, ¿verdad? Ese es el modelo original del arca de Noé y quiero que vean esto. Esa es la manera como el arca estaba distribuida. Estaba distribuida en 3 secciones. La primera sección, la de más abajo, era para los animales como tal. Ahí iban todos los animales, excepto los que podían volar, excepto las aves porque estaban en otro lugar.
La segunda parte, la segunda sección, es para colocar todo lo que eran alimentos, todas las provisiones, porque imagínense cuánto tiempo iban a durar ahí metidos, de que iban a alimentarse. Entonces hubo toda una sección para poner alimentos, y la sección de más arriba estaban las aves y las habitaciones para Noé y su familia. ¿Por qué les mostramos esta imagen, hermanos? Porque, bueno, esa es una imagen a escala y se ve pequeña, ¿verdad? Pero realmente el arca era el arca. O sea, era una cosa tremendamente grande. ¿Y por qué tenemos que reflexionar en lo tremendamente grande? Hermano, porque ahí cabían más de 8 personas. Ahí había espacio para mucha más gente. Había mucha más gente. El plan de Dios al darle a Noé ese diseño de esa cosa tan grande, ¿verdad? Era porque ellos se les anuncia que va a venir el juicio, se les anuncia que va a venir un diluvio, pero la gente piensa que Noé, ¿qué pasó ahí? Se está moviendo. Ah, tú lo estás moviendo allá. Ok. La gente piensa que Noé está loco, como muy parecido hoy en día, ¿verdad? La gente al escuchar el mensaje de arrepentimiento, Cristo viene, etcétera, no, tú estás loco. Es muy parecido, ¿saben por qué? Porque la gente nunca había visto la lluvia. Entonces, no para justificar a la gente, pero sí era un poco para compararlo con la reacción de la gente hoy en día. La gente nunca ha visto a Cristo venir, ¿verdad? No han visto nada de lo que está dicho en la palabra, pero de que viene, viene. Como allá, no habían visto el diluvio, pero de que venía, venía. Y vino. Lo que pasa es que nadie atendió al llamado, solamente entraron Noé y su familia. Y como vamos a ver más adelante, quien cierra la puerta del arca no es Noé, sino ¿quién? Dios. De la misma manera es el mismo Dios el que va a terminar cerrando el arca, que hoy en día, porque el arca es símbolo de Cristo. Cristo es esa gran arca a la cual puede entrar todo aquel que decida vivir bajo su señorío. Porque el propósito de Dios es que ojalá todos procedan al arrepentimiento. Todos. Lamentablemente, no por causa de Dios, sino por elección del hombre, no todos van a entrar. No todos van a entrar. Y allá la gente decidió no entrar al arca. Cuando vino el juicio, cuando vinieron las aguas, entonces la gente entendió. Y también es importante reflexionar en este tema del arca por otra razón, hermanos. Hoy en día, pensando un poco en las clases de los niños que se dan en las iglesias a los niños, este tema del arca de Noé, este tema de muchos temas del Génesis, se le plantean a los niños como algo muy inocente, como algo muy ligero, muy de poco peso. Entonces a los niños se les vende la idea que el arca de Noé es para colorearla solamente, y entonces vamos a bailar con los animales del arca, ¿verdad? Noé en el arca, hacemos canciones divertidas acerca de Noé, pero la historia de Noé y el diluvio es terrible, porque es una historia de juicio, una historia de juicio. Yo no he visto la primera clase de niños en la cual hagan incluso canciones divertidas con el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis todos vamos a... No. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis lo vemos como juicio. No, eso va a ser terrible. Bueno, es que el diluvio, de alguna manera, es un esbozo de lo que va a pasar allá. Porque Dios estaba ejecutando juicio. La manera correcta de enseñarle a los niños esta temática del arca de Noé es desde esa perspectiva. Dios es un Dios justo. Y Dios hace un llamado. Y Dios llama al arrepentimiento. Pero va a llegar el día en el cual Dios va a cerrar la tapa del arca. Y los que no acepten el llamado van a perecer. Porque lo que pasó allí cuando empezó a llover y a llover y a llover, hermanos, eran cadáveres flotando por todos lados, de niños, mujeres embarazadas, hombres, mujeres, ancianos, animales. Porque la tierra se llenó completamente de agua.
Lo que habían eran no sé cuántos, miles de cadáveres flotando alrededor del arca. Creo que nunca, aunque a los niños de pronto no hay que ser tan crudos tampoco desde un principio, hablarles de cadáveres flotando, pero sí es darle la perspectiva correcta porque juicio, ellos tienen que entender que en ellos también opera el mismo Dios. Dios es un Dios justo que al mismo tiempo manifiesta misericordia con un arca, con un llamado a que vengan, ¿verdad? Porque va a venir juicio y el que no acepte el llamado va a ser embestido por ese juicio de Dios. Amén. Es la manera correcta de abordar esa temática. Bueno, empieza el diluvio. Dios le dice a Noé, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra solo tú eres justo, toma contigo 7 parejas, macho y hembra, y pues bueno, le da la orden de cómo hacer entrar a estos animales. Entre otras cosas, hermanos, estar dentro del arca tampoco era algo muy cómodo. ¿Se puede imaginar el olor, ¿verdad?, de esa arca? ¿A qué olía esa arca? No olía a perfume, no olía ni siquiera a pachulín, hermano. Olía a mico, olía a todo. Al mismo tiempo que el arca no tenía timón. No tenía timón y el arca andaba a la deriva. Pero, como dice más adelante aquí una frase, la barca flotaba a salvo. ¿Por qué? Porque aunque no tenía un timón físico, ¿quién timoneaba esa barca? El mismo Dios, ¿verdad? Y puede que estar dentro del arca pueda ser algo incómodo, ¿verdad? Pero no se compara con lo que está fuera del arca, que es juicio. Ahora, puede resultar un poco incómodo estar dentro del arca de Cristo. Puede haber incomodidad, sí, porque al mismo tiempo Dios te dice, tú debes hacer las cosas de esta manera, tu vida debe ser organizada de esta manera. Luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y no representa algo cómodo como tal siempre, pero la barca de esa manera flota a salvo. ¿Sabes? Estás quizás golpeándote, quizás el olor no es tan como el que tú quisieras, ¿verdad? Pero a la larga estás a salvo porque Dios está conduciendo tu vida. Dios está conduciendo tu vida y cuando vas en las aguas se va a abrir el arca y Dios va a mostrarte su bendición. Amén. Entonces les decía ahorita el versículo 16, luego el Señor cerró las puertas detrás de ellos, mostrándonos que el Señor es quien cierra la puerta del arca. Y finalmente, versículo 19, el agua cubrió hasta las montañas más altas. Entonces, estamos hablando de que todo quedó bajo el agua, todo, absolutamente todo. Y murieron todos los seres vivos. Las aves, los animales domésticos, salvajes, pequeños, personas, todas las personas, todo lo que respiraba y vivía sobre la tierra firme, murió. Por eso les digo que esto del arca de Noé es una escena desoladora, porque había muerte por todos lados. Al mismo tiempo, como vamos a ver allá, cuando Dios emite juicio a los judíos a manos de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor invade Jerusalén y vemos a un personaje como Jeremías, el profeta Jeremías presencia toda la desolación que está en Jerusalén a causa de ese juicio. Jeremías escribe un libro como Lamentaciones, en el cual están descritas todas las cosas que están pasando en ese momento. Hay juicio de Dios y cuando Dios emite juicio, el panorama es desolador. Cuando Jeremías se pasea por las calles de Jerusalén, hay mujeres que estaban embarazadas con los vientres abiertos y el bebé fuera. Hay cabezas rodando, hay sangre, niños tirados, cadáveres de niños tirados. O sea, la escena era dantesca. Porque cuando Dios emite juicio, hay desolación. Lo vamos a ver en el Apocalipsis. Pero el arca de Noé también es una de esas escenas.
Por eso hay que enseñarla desde la perspectiva bíblica. Es juicio de parte de Dios. Todo lo que respiraba y vivía murió. Dice, las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en la barca. Y las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150 días. Y vamos a ver en el capítulo 8 que, llovió, pero no salieron apenas dejó de llover. O sea, tuvieron que esperar, fue un proceso muy gradual hasta que las aguas descendieran totalmente. Entonces Noé va a enviar primero un cuervo, después envía una paloma, la paloma se devuelve, pero después la paloma la envía y no vuelve más, lo que le da señales de que ya es hora, se está aproximando la hora de salir de esa arca. Después dice versículo 3 del capítulo 8, después de 150 días exactamente, 5 meses después de que comenzó el diluvio, la barca se detuvo sobre las montañas de Ararat. ¿Dónde quedan las montañas de Ararat? No tenemos idea de dónde están. No hay claridad. Así que cuando vemos por ahí en internet que encontraron el arca de Noé, hermano, eso es mentira. Todavía no se ha demostrado de una manera certera dónde están las montañas de Ararat y mucho menos dónde está el arca de Noé. Misterios, porque recordemos, creo que lo vieron con el pastor Juan, sino en hermenéutica la semana pasada, Deuteronomio 29 habla de que las cosas ocultas pertenecen al Señor, hay cosas que el Señor en su palabra no decide revelarnos, porque ¿en qué aporta el hecho de que yo sepa dónde quedan las montañas de Ararat? ¿En qué aporta mi salvación? En nada. Entonces el Señor no lo revela porque tampoco es trascendente. ¿Lo sabremos más adelante? No sé, pero no hay claridad al respecto. Lo importante, más que las montañas de Ararat, es lo que está pasando allí. 2 meses y medio más tarde, o sea, pasaron 5 meses hasta que el arca se pudo detener en un lugar. Tuvieron que pasar 2 meses y medio más, o sea, ya llevamos 7 meses y medio metidos en el arca, mientras las aguas seguían bajando y otras cumbres se hicieron visibles. Luego de esos 7 meses y medio, dice, pasados otros 40 días, o sea, súmele a eso, Noé abrió la ventana que había hecho en la barca y soltó un cuervo, el pájaro voló, y di vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse. También soltó una paloma, la paloma no encontró dónde posarse, así que volvió a la barca. Noé extendió su mano y metió la paloma adentro. Y bueno, entonces está el proceso que les expliqué de la paloma, que a lo último trae una hoja de olivo y que ya es la señal para mostrar que las aguas están bajando. Pero dice, Noé esperó otros 7 días, volvió a soltar la paloma, esta vez el ave no regresó. Ahora, Noé tenía ¿cuántos años? Un peladito, 600 años de edad, nada más. El primer día del nuevo año, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio, las aguas del diluvio se habían secado por completo y Noé levanta la cubierta de la barca y vio que la superficie se estaba secando. Pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Haga la cuenta, hermano, porque ya yo la perdí. Pero fue bastante el tiempo que Noé duró allí. Entonces Dios dijo a Noé, todos ustedes, tú, tu esposa, tus hijos y sus esposas salgan de la barca. Entonces fue hasta que Dios les dio la orden que salieron. Suelta a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo para que puedan ser fructíferos y se multipliquen. Algo muy parecido a lo del jardín del Edén, pero en este punto enfocado a los animales. Dice luego entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca y todos salieron hasta los animales pareja por pareja. Luego Noé construyó un altar al Señor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Caín y Abel ofrendando al Señor? Aquí vemos a Noé haciendo lo mismo, lo que nos complementa la idea de que Dios ya había empezado a legislar acerca de traer ofrendas a Él. Y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados, esta palabra es clave, aprobados para ese propósito, que nos da a entender que ya había una legislación acerca de eso.
sin que aún viniera el libro de Levítico, sin que aún viniera toda la regulación que va a venir en la ley sobre los sacrificios. Ya Dios había establecido cómo era la manera de traer ofrenda al Señor. Por eso entendemos, a la luz de este pasaje, nos da mucho más luz de Caín y Abel. Caín no fue aprobado porque la manera de acercarse al Señor y traer ofrenda fue la manera como él pensó que era. Y Dios ve esa actitud de no sujetarse a lo que Dios había establecido, y por ende, cuando hablamos de una persona que no se sujeta en eso, estamos hablando de una persona que es orgullosa, porque el orgullo parte de la base de que yo hago lo que a mí me dé la gana, ¿verdad? Y no tengo en cuenta lo que Dios dice. A partir de ahí, porque hay un proverbio que nos habla de que el orgullo es, como quien dice, estoy parafraseando aquí, es la puerta de entrada al precipicio. Lo que viene después del orgullo es la caída. Entonces con Caín pasó eso. Luego de una manifestación de orgullo que Dios vio en su corazón, ¿qué vino después de eso? La caída. Entonces no hay, está el Señor corroborando esa idea. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun, miren esto, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, hermano? Desde su niñez. ¿Usted quiere ver una prueba fehaciente de la maldad? Ve a un niño. Ve a un niño. El niño es la manifestación más pura de maldad que existe. También tengo una bebé de 7 meses y ya está empezando a asomar cosas. Usted como papá puede darse cuenta de esto. Usted dice, ¿de dónde sacó él eso? ¿De dónde sacó ella eso? Los niños manipulan, a los niños no les importa lo que la otra persona pueda estar pensando, sintiendo. Un niño, por el puro placer de hacer sufrir a alguien, puede negarle la comida a alguien. Uno puede ver a niños que botan la comida simplemente para no dársela a él, al otro niño. Y muchas otras cosas más. Así que tenemos que desmontar la idea de que los niños son angelitos. Por eso, la maldad está ligada al corazón del hombre desde su niñez, nos va a decir la palabra. Y aquí está esa parte que dice el Señor, lo está estableciendo aquí. Aún desde su niñez se inclinan hacia lo malo. Por eso la necesidad de disciplinar a los niños. Por eso en Hebreos Dios nos va a hablar de la disciplina de los papás hacia los niños. Los niños necesitan ser disciplinados. Cuando hay un papá que no disciplina a sus niños, te va a cosechar en él la consecuencia de eso, y va a ver a una persona a la que nunca se le puso freno, su maldad va a desbordar. ¿De qué manera? Porque la sociedad hoy en día está corrompida por el pecado, pero una de las cosas que contribuye a eso tiene que ver con que hay papás que son negligentes. Y hablo de papás cristianos. Porque el papá de afuera la pasa bailando reggaetón y todo lo que tú quieras, cero de esto, ¿verdad? Es entendible, ¿verdad? Vive en pecado. Pero papás cristianos que creen más el cuento de que del libre desarrollo de la personalidad, que al niño no hay que decirle no, que hay que decirle sí porque hay que dejarlo expresarse, porque si yo no dejo que se exprese, entonces lo voy ¿cómo? A atrofiar, a traumatizar. Hermano, nuestros papás quizás no eran cristianos, ¿verdad? Pero creo que este principio lo tenían más claro que muchos hoy en día. Sin saber Biblia, sin ser cristianos, pero este principio, y eso habla mucho de la degradación que el pecado trae a la sociedad. Quizás no estamos hablando de que nuestros papás eran temerosos del Señor, pero antes esto estaba como mucho más afianzado, pero en la medida en que el pecado va acentuándose en la humanidad, esas cosas incluso empiezan a ceder. Entonces, la explicación por la cual hoy en día hay tanto niño rebelde que no se quiere someter, aún niños débiles de carácter, ¿verdad?
que se dejan llevar por cualquier cosa hoy en día, tiene que ver con que hay padres que no entienden este principio que está establecido en la palabra. El niño, desde que nace, tiene una inclinación hacia lo malo y hay que empezar a corregir. Dios nos ha dado esa oportunidad, ese llamado como padres a ejercer la disciplina, porque la disciplina tiene un propósito y es que esa persona pueda vivir conforme a la voluntad del Señor. Queremos hijos que realmente agraden al Señor y Dios nos ha dado esa oportunidad de corregirlos. Amén. Dice, nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche, y hasta el sol de hoy todavía eso permanece. Y viene lo que es la confirmación de quizás el primer pacto que vamos a ver en el libro de Génesis y en la Biblia. Recordemos que los pactos los hace Dios con las personas. Nosotros no pactamos con Dios. Porque siempre el pacto lo origina alguien superior, ¿verdad?, a la otra persona. Nosotros no pactamos porque nosotros somos creación de Dios. Amén. Entonces Dios establece pacto que se constituye en el pacto noaico o pacto de Noé. Dice, después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Aquí está ratificando de alguna manera lo que ya en el jardín del Edén él había establecido con Adán y Eva. Aquí hay como una segunda oportunidad, porque todo fue destruido, menos a Noé y su familia. Dios vuelve a recordar o a restablecer lo que Dios había establecido en el jardín del Edén. Sean fructíferos y multiplíquense. Sé que lo vieron en los primeros capítulos con Pastor Juan, pero nuevamente es poner el ojo en cuál es la voluntad de Dios para con las familias que puedan tener hijos, salvo que haya alguna situación que amerite o una situación de tipo a nivel de salud, etcétera, que impida que eso se dé. Es importante entender que Dios ha establecido este modelo. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día se levanta una filosofía, un pensamiento en el mundo que yo lo he visto incluso documentales de gente que dice que tener hijos es lo peor que tú puedes hacer, porque no piensas en el planeta, porque no piensas en no sé qué cosa, en tus sueños, en tus metas, etcétera, y se está levantando con una firmeza es particular esta idea de no, o sea, los hijos es como un estorbo, eso es lo peor, ese no es el mejor plan, y Dios ratifica aquí con Noé que ese es el mejor plan, a menos que Dios en su soberanía no lo permita, pero allí está la voluntad de Dios. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Y aquí empiezan a cambiar cosas. Incluso tienen que ver también con la consecuencia del pecado. Antes los animales vivían en armonía con el hombre, ahora no. Ahora los animales se esconden de uno. Le tienen miedo al ser humano y eso se encuentra aquí. Desde aquí empieza a darse esta situación. De hecho, Noé vivió con animales en la barca y no hubo problemas. Pero a partir de aquí vamos a ver cómo eso empieza a cambiar. Yo los he puesto bajo su autoridad. O sea, los animales están bajo la autoridad de ¿quiénes? De nosotros. ¿Por qué reitero esto? Porque hoy en día también, ¿verdad?, están estas ideas de los animales, los derechos de los animales, y los animales están, creo que, por encima aún del ser humano, cuando el diseño no es de esa manera. Ahora, ¿es un llamado a maltratar a los animales? No. Una persona cristiana no tiene por qué maltratar a los animales, pero tampoco llevarlo al punto al que lo lleva hoy en día, de que celebramos cumpleaños a los gatos, ¿verdad?, etcétera. Y cuando vemos a una persona que está tirada en la calle, nos volteamos la vista, ¿verdad? Pero para un animalito, ahí sí. Ahora, ¿yo puedo ayudar a un animal que está indefenso? Sí. De hecho, yo tuve gatos en mi casa, los recogimos de la calle. Ya los tuvimos que regalar por la bebé. Pero hay hoy en día una distorsión en donde estamos más inclinados a sentir pesar por un animal que por una persona.
que está en necesidad. Y esa distorsión viene a causa del pecado también. Dice, se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. También hay otro cambio. El hombre hasta este momento era vegetariano, solamente comía frutas y verduras. Usted no ve en el jardín del Edén a Adán y Eva comiéndose una baby beef, ni nada por el estilo. Está comiendo frutas y verduras. Pero a partir de aquí, el Señor da a los animales como parte de la dieta del ser humano. Así que debemos comerlos. Bueno, es respetable que algunas personas decidan vivir un estilo de vida vegetariano, no hay nada de pecaminoso en eso, pero no juzgues al que come carne, porque igual también fue dado por el Señor para comer. Lo único que dice aquí que no deben de comer es sangre, ¿ok? Que es algo que se reitera incluso en Hechos capítulo 15, cuando allá en la iglesia de Jerusalén se reúnen todos los apóstoles, hacen el concilio en Jerusalén, vuelven a establecer este principio de que no se debe comer sangre, y pues ahí está. Más adelante ahondaremos sobre eso. A los que les gusta la morcilla, ¿verdad? Todavía no vamos a hablar de eso. Tampoco va a ir al infierno por comer morcilla, ¿ah? Pero más adelante habrá el tema para hablar de eso, ¿ok? Listo. Vamos a ver, ok, y el versículo 12, antes del versículo 12, versículo 11 dice, sí, yo confirmo mi pacto con ustedes, nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca más va a pasar eso. Porque es importante entenderlo así tal cual. Porque en medio de este tiempo en donde está el tema del calentamiento global, ¿verdad? Y que es verdad que los icebergs se están derritiendo y todo esto, y posiblemente hay una variación en la altura de los mares están creciendo en volumen, etcétera, y hay algunas islas que van a tender a desaparecer, etcétera. Eso es verdad. Eso no quiere decir que la tierra va a ser inundada a la usanza del diluvio. O sea, nunca más la tierra va a volver a estar inundada de esa misma manera. Que vayan a desaparecer islas y todo eso, probablemente sí. Pero nunca que un diluvio va a cubrir todo el planeta nuevamente, porque Dios lo prometió. Así que cuando usted escuche en Discovery Channel, etcétera, es que dentro de tantos años la tierra va a estar llena de agua. Mentira, porque Dios prometió que no iba a ser así. Más bien, Dios prometió, como lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, que no va a ser por agua que va a ser destruida, sino por fuego. Por fuego. El apóstol Pedro lo va a ratificar. Va a ser por fuego, todos los elementos van a ser derretidos a causa del fuego, pero no por agua. No va a ser más por agua. Entonces, y usted no ve por ahí por Discovery Channel nada que hable de fuego, pero bueno, la palabra lo dice. Versículo 12. Entonces Dios dijo, les doy una señal de mi pacto con ustedes. Siempre que Dios establece, y vamos a ver en Génesis, siempre que Dios establece un pacto, va a poner una señal del pacto. Más adelante vamos a ver que una de las señales que Dios establece como pacto con Abraham va a ser ¿cuál? La circuncisión. Va a ser la señal del pacto, va a ser el recordatorio de que Dios hizo ese pacto y que Dios lo va a cumplir. Entonces, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes, para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esta versión introduce la palabra iris, que originalmente no está, simplemente habla del arco, de mi arco, del arco de Dios. El iris se ha añadido a esta nueva traducción viviente para hablar un poco de la apariencia física de ese arco, porque usted ve y están todas las escalas de los colores en el arco, por eso se le coloca arco iris, porque están todas las escalas de colores, pero originalmente no está ese iris. En las nubes, esta es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes
y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. ¿Vemos el arco iris hoy en día? Sí, sigue vigente. Cada vez que aparece el arco iris en el cielo, está Dios recordando su pacto, porque Dios es fiel. Y Dios lo que promete lo cumple y deja esa señal para que siempre recordemos que Dios prometió algo y que lo está cumpliendo y lo seguirá cumpliendo, porque Él no es como nosotros, que nosotros prometemos algo y no porque seamos mentirosos muchas veces, sino porque no tenemos la capacidad para poder cumplir algunas cosas. Usted le dice a su hijo, en diciembre te compro la bicicleta, pero en agosto lo despiden del trabajo. No fue que usted le estuvo mintiendo a su hijo, es que no pude hacerlo, se me salió de las manos. A Dios nada se le sale de las manos. Entonces siempre lo que cumple, lo que promete, lo cumple. Y eso es una aliciente para nosotros de confiar más en el Señor, porque cuando nosotros estudiamos la palabra y vemos sus promesas para con nosotros, tenemos claro que Él no va a fallar, que Él siempre va a cumplir. No hay nada que le impida cumplir. Amén. Versículo 15, nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir todos los seres vivos. Bueno, ya lo había dicho. Entonces Dios le dijo a Noé, este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Vamos a hablar ahora de los hijos de Noé. Y aquí vamos a desglosar a los hijos de Noé porque Génesis tiene una clara intención. Entre tantas cosas, hablarle a aquellos que van a conquistar a Canaán, de dónde están viniendo los cananeos. Entonces los hijos de Noé, que salieron de la barca con su padre, fueron Sem, que entre otras cosas va a ser la línea de Sem, a través de la cual va a venir el Mesías. ¿Ok? Sem, la línea semítica. Cam, que va a ser el papá de los cananeos, y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Fíjense cómo ya está puesto ese paréntesis. ¿Por qué? Porque hay una clara intención. Ellos, Canaán, los cananeos, vienen de acá, de Cam. De estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Ahí está dándole cumplimiento a que, bueno, tienes que trabajar, ¿verdad? Tienes que esforzarte. Cierto día, señor Noé bebió del vino que había hecho y se emborrachó el señor Noé, ¿verdad? Tuvo alegrón Noé ese día. Y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. O sea, no solamente se emborrachó, sino que estaba totalmente desnudo. Cam, el padre de Canaán, fíjense cómo lo enfatiza, Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces, a partir de aquí se evidencia de dónde empieza todo lo malo de los cananeos. Que Cam empieza a hacer algo. Dice que su papá estaba ya borracho y desnudo, estaba haciendo eso, no está diciendo que Noé, no está justificando a Noé la palabra. Claramente no está justificando esa acción, pero Cam, su hijo, va y se lo cuenta a sus hermanos. Es decir, estaba poniendo en evidencia o estaba exponiéndolo al escarnio público la desnudez de su padre como tal. Es importante hacer una aclaración aquí porque hay personas que de pronto ven otra versión de este texto en la Reina Valera, no sé si en la de 1960 o la de 1905 o las anteriores. Esta palabra de vio a su padre que estaba desnudo la traducen como conoció la desnudez de su padre. Es importante hacer una aclaración aquí, porque debido a que en muchas versiones dice la palabra conocer, hay personas que han establecido que lo que hizo Cam con su papá fue violarlo. ¿Y por qué llegan a ese punto? Porque la palabra conocer en el Antiguo Testamento, más bien en la Biblia en general, siempre, la mayor parte del tiempo se relaciona a intimidad. Por ejemplo, cuando estamos en Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Esa palabra conocimiento allí no es conocimiento intelectual, porque el pueblo conocía la ley. Entonces, ¿cuál era el conocimiento por el cual ellos estaban pereciendo? Por intimidad con Dios. Cuando decimos que José no conoció a María, o no había conocido a María, no era que no sabía quién era María,
sino que no había tenido todavía relaciones sexuales con María. Por eso cuando María está embarazada, José, ¿verdad?, se escandaliza, porque ¿cómo así? Si nosotros no hemos tenido relaciones sexuales todavía, ¿verdad? Por eso temía que a María la apedrearan, porque esta mujer no era virgen supuestamente y ya estaba embarazada. En fin, entonces, la mayor parte del tiempo la palabra o el verbo conocer se relaciona con intimidad. Pero como nosotros tenemos que hacer uso de las herramientas hermenéuticas para poder interpretar mejor esta palabra, entonces tenemos que ver todo lo que el contexto me está diciendo. Si realmente fue una violación lo que pasó o si no lo fue. Supongamos que sí fue una violación, ¿verdad? Si Cam lo que hizo fue violar a su papá, ¿qué sentido tiene lo que sigue? Por ejemplo, que salga y se lo cuente a sus hermanos. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Y qué sentido tiene que entonces Sem y Jafet tomen un manto, vayan de para atrás para no ver a su papá y se lo pongan? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cómo cuadra esa teoría allí? Queda ese pasaje como, ven acá, no entiendo. ¿Qué tiene que ver que él lo viole, va y se lo cuenta a sus hermanos? Porque si lo viola, debió quedar allí como en secreto. ¿Y qué sentido tiene que los hermanos vengan y hagan ese ritual de ponerle la manta y no verlo? ¿Qué sentido tiene y qué aportaría a que su papá fue violado? Entonces, si hacemos una hermenéutica correcta, entendemos que entonces ese verbo conocer aquí no tiene la misma implicación del conocer que vemos en otros pasajes de la palabra. Entonces tiene más sentido como lo está vertiendo acá. Vio a su padre desnudo y lo que hizo fue exponer la vergüenza de la desnudez de su padre a sus hermanos. Y sus hermanos, que no obviamente entendían que eso no era posible, que ellos vieran la desnudez de su padre, entonces proceden con mucho cuidado, van de para atrás y tratan de ponerle un manto a su padre para cubrir la desnudez de su padre. Tiene mucho más sentido si lo vemos de esa manera. Y obviamente vamos a entender mucho más porque al final Noé termina maldiciendo a la línea de Canaán por lo que hizo. Dice, versículo 23, bueno, los dos hermanos toman un manto, se lo pusieron sobre los hombros, entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. O sea, ellos dos nunca vieron a su papá desnudo. Siempre trataron de guardar a su padre en cuanto a eso. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor, entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Ahora, otra dificultad. ¿Por qué termina maldiciendo al hijo de Cam y no a Cam? Una explicación que puede ser coherente con lo que viene trayendo el pasaje es que no maldice a Cam porque Cam, Sem y Jafet fueron bendecidos por Dios cuando salen del arca de Noé. Entonces no maldice lo que Dios ya bendijo, entonces transfiere la maldición a la generación de Cam, que viene siendo Canaán. Entonces ahí vemos ya cómo empieza a originarse algo con Canaán y dice, maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé, bendito sea el Señor, Dios de Sem, y Canaán sea su siervo. Entonces, ahí estamos viendo de alguna manera en esas palabras que Noé empieza a expresar lo que va a ser el destino de los cananeos. Van a estar por debajo de la línea de Sem, ¿ok? Que van a ser los israelitas, que va a ser la genealogía que va a apuntar más adelante al Mesías. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem y sea Canaán su siervo. O sea, siempre Canaán va a estar por debajo de sus hermanos a causa de todo lo que pasó acá. Noé vivió 350 años más, tenía 600 más 350, estamos hablando de un peladito de 950 años. Después del diluvio, vivió 950 años y luego murió, ¿ok? Entonces vemos los descendientes de Jafet, los descendientes de Cam. Importante aquí los descendientes de Cam porque estamos hablándole
a esa generación que va a destruir a los cananeos, y la descendencia del otro hermano era Ham, Sem y Cam. Jafet, Sem y Cam. La línea de Sem, que es de la que va a seguir la línea del Mesías, la línea semítica, y acá dice algo: ellos fueron los descendientes de Sem, identificados por clan, idioma, territorio e identidad nacional. Conclusión: estos son los clanes que descendieron de los hijos de Noé, ordenados por nación, de acuerdo con la línea de descendencia correspondiente. Todas las naciones de la tierra descendieron de esos clanes después del gran diluvio, y aterrizamos en lo que se constituye ya en la última parte de esta primera gran sección del libro de Génesis, que es la sección de los 4 eventos. Ya hemos visto qué cosas. ¿Cuáles son los 4 eventos? Creación, caída, ¿qué más? Diluvio y naciones, que va a ser aquí este capítulo 11. El origen de las naciones, que hasta este momento estaban todas unidas, pero que Dios va a esparcir. ¿Por qué? Un pasaje clave, una idea clave, es la que el Señor ha venido trayendo desde el jardín del Edén. La idea de Dios era que todo el planeta fuera habitado, no solamente una sección del planeta. Hasta este momento todos están en una sola sección y Dios va a esparcirlos más adelante. Entonces está nuestro famoso pasaje de la Torre de Babel, que por acá tengo una imagen de la Torre de Babel. ¿La estamos viendo allí? ¿Cuántos habían pensado que la Torre de Babel era como la Torre de Pisa? ¿Verdad? Creo que más de uno. Más de uno había pensado, yo también, hermano, así que no se sienta mal. Cuando vemos este pasaje, nos damos cuenta, y cuando vemos esta ilustración nos damos cuenta que la Torre de Babel era distinta a lo que nosotros pensábamos. Se asemeja, no es una pirámide, pero sí tiene como un poco más la estructura parecida a eso. Un bloque más grande que el que le sigue, y así hasta llegar a una punta como tal. Esa es la imagen de la Torre de Babel. Ok, vamos a ver acá, nuevamente a nuestro pasaje. Dice: hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Lo que vamos a ver aquí en la Torre de Babel es el origen también de los idiomas. Al originarse los idiomas, subsecuentemente se originan las naciones, porque las naciones se agrupan alrededor de un idioma. Entonces van a empezar a agrupar los que hablan igual. Es un grupo por acá, yo hablo acá contigo igual, no, y así empieza a darse el plan que Dios había establecido, que toda la tierra fuera habitada. Al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Babel y Babilonia son dos palabras. Bueno, Babilonia viene de la palabra Babel. Babel significa confusión. Entonces allí en Babel, en Babilonia, es donde se da la confusión de lenguas. Y Babilonia, más adelante vamos a saber de Babilonia cuando estemos hablando del imperio babilónico, que va a terminar conquistando a los judíos por allá en los libros históricos. Y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos y construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. ¿Cuál era la intención de ellos? No dispersarse. ¿Cuál era el plan de Dios? Dispersense, multipliquen, ¿verdad? Multiplíquense en este planeta. Pero aquí vemos entonces nuevamente la inclinación del corazón del hombre siempre es hacia lo malo, siempre llevar la contravía a lo que Dios ya había establecido. Además de eso, ganar fama por sus propios esfuerzos, que es algo que está tan inherente en la cultura de hoy en día, ¿verdad? La idea de ser famosos a toda costa, y lo que vamos a ver ahorita con Abraham es cómo Dios es el que decide si lo hace famoso o no. Dios hará famoso a Abraham, Abraham será conocido, no porque Abraham busque la fama, sino porque Dios decide que así sea.
porque estamos bajo la cobertura de un Dios que es soberano. Es lo que Dios diga. Y esto nos da a entender que Dios a algunos les va a dar la oportunidad de ser más visibles que a otros. Pero sea cual sea la situación en la que tú estés, que todo sea porque Dios lo permitió de esa manera, no porque yo lo esté buscando. Y aquí estamos viendo claramente la idea del hombre de ir en contra del plan de Dios. El Señor desciende para ver la ciudad y la torre que estaban haciendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Ahora, esto lo tenemos que entender a la luz del contexto que nos viene trayendo Génesis, porque vamos a ver un libro como Efesios en el Nuevo Testamento que nos habla de la unidad. Dios nos llama a estar unidos, etc. Pero esta unidad que está acá no tiene la misma connotación de la que está hablando Pablo allá. Aquí está la gente unida con el fin de evitar cumplir el propósito de Dios. Porque en Efesios nos habla de unidad, ¿verdad? Pero unidad en torno a Cristo como tal. Todos estamos unidos en Cristo como tal y es diferente. La gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Ahora, esto que está aquí iba a pasar. Si Dios permite que ellos prosperen en su propósito de hacer esa torre de Babel y llevar a cabo ese propósito que va en contraria de ellos, iba a llegar a un punto de no retorno, su maldad. Y Dios en su misericordia los detiene. O sea, no es el intento de un Dios que quiere fastidiar a la humanidad. Es el intento de un Dios, es una muestra de un Dios que sabe que si los deja llevar su maldad, su propósito hasta el punto máximo, ya no hay nada que hacer y los detiene. Ojo, nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esta manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Claro, porque empezaron a hablar diferentes idiomas y ya no podían ponerse de acuerdo. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Es muy parecido a lo que vamos a ver en el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque Dios en el libro de Hechos establece que ellos tienen que ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra llevando el mensaje del Evangelio, pero llega un momento en el cual la iglesia en Jerusalén se queda allí. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Levantar la persecución en manos de Saulo. Y de esa manera empiezan a irse y a esparcirse por todos esos lugares que Dios había dicho que tenían que ir. Acá pasa algo muy similar. Dios había dicho algo y ellos se quedaron allí, plantados. No, a mí me parece que es así y este es el mejor plan y Dios dice no y trae ese evento para esparcirlos por todo el planeta. Y creo que eso pasa hoy en día también. Dios nos dice es A y yo digo no, es B. Dice A, no B. Ok, entonces Dios va a permitir situaciones extremas para que tú entiendas que es A y no B. Dificultades económicas, en salud, las cosas no se dan, incluso va a tener que morir alguien para que entonces reacciones y entiendas que es en el plan de Dios, no en mi plan. No es mi agenda, es la agenda de Dios. Amén. Y bueno, aquí entonces ya estamos viendo la línea de descendencia de Sem, desde Sem hasta Abraham, porque como les decía ahorita, es a través de Sem donde va a empezar a perfilarse la línea del Mesías. Recordemos que desde Génesis 3:15 ya empieza a correr lo que es el plan de salvación. El plan de salvación muchas veces pensamos que es nada más un tema del Nuevo Testamento, pero está en todo el Antiguo Testamento. Desde Génesis 3:15 en adelante, Dios está preservando esa línea por la cual va a venir el Mesías. Y ojo, esa línea no va a ser perfecta. Muchas de esas personas que pertenecen a esa línea genealógica van a hacer cosas tremendas, pero Dios obra en misericordia, pero más que obrar en misericordia, obra en fidelidad a su palabra, porque ya Dios había establecido Génesis 3:15.
Entonces Dios, por amor a Él y a su palabra, la va a preservar hasta el Mesías. ¿Por qué es importante eso? Porque vamos a ver a Abraham haciendo cosas que no son tan correctas. Uno, entendiéndola desde la perspectiva de que no está la revelación completa en los tiempos de Abraham, eso lo aprendieron en hermenéutica. Y dos, también porque no se trata de Abraham, sino que se trata de un Dios que está siendo fiel a su pacto, a esa línea que va a preservar hasta el Mesías. Entonces está describiéndonos la descendencia de Sem hasta Abraham, la familia de Taré, que viene siendo el padre de Abraham, y tenemos que entender algo. Taré y el lugar en donde están ellos, que es Aram, es un lugar pagano. ¿De dónde saca Dios a Abraham? Lo saca de un lugar lleno de idolatría. Así que Abraham se levantó en medio de idolatría. Ahora, por eso entendemos que Abraham no era perfecto tampoco. Pero ¿por qué lo escoge Dios? Porque Dios es soberano y Dios tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. Y lo escoge para establecer su plan. Ok, y entonces llegamos a Abraham. Abraham dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. De alguna manera se asemeja mucho al llamado que Dios hace a nuestras vidas hoy en día. Es precioso lo que vemos aquí en el Antiguo Testamento porque vemos por muchos lugares una similitud con lo que vemos en el Nuevo Testamento y lo que Dios hace con nosotros como iglesia. Dios nos llama a dejar, ¿verdad?, ese lugar en el que estábamos y a seguirlo a Él, hacia un lugar que quizás no sabemos cómo es, no sabemos, no lo hemos visto, pero que Dios dice, ve hacia el lugar que yo te mostraré. Abraham no tenía ni idea de cuál era ese lugar, pero destacamos a una persona que atiende el llamado, aunque no sepa qué le va a esperar, confiando solamente en lo que Dios dice. Deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti, miren esto, que lo que les decía ahorita, que es diferente a lo que esta gente en Babel quería hacer. Ellos querían hacerse famosos a la fuerza, ¿verdad? Pero acá Dios dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré y te haré famoso. Que sea Dios el que lo decida, porque si Dios es el que lo decide, entonces va a pasar. Pero si soy yo el que busca, ¿verdad?, que yo ser famoso a toda costa, hermano, usted no está obrando en el plan de Dios. Y serás una bendición para otros. ¿Por qué resaltamos esa parte de serás una bendición para otros? Porque Dios va a escoger al pueblo de Israel como una nación de sacerdotes, una nación santa, una nación a través de la cual todas las otras naciones van a conocer al Señor. Lamentablemente, el pueblo de Israel no cumple con ese propósito. Todo el Antiguo Testamento se trata de un pueblo al cual Dios lo llama para hacer bendición a toda la humanidad, pero que debido a su pecado, a su maldad, no terminan llevando a cabo ese propósito. Y Dios levanta a la iglesia como nación santa, como nación de sacerdotes, para hacer la tarea que el pueblo de Israel no llevó a cabo debido a su maldad. Entonces, es algo bien tremendo y es algo que podemos ver evidentemente en un libro como Jonás. El profeta Jonás, israelita, Dios lo levanta para predicar ¿a dónde? Nínive. Nínive, que era la capital del imperio asirio, paganos, gentiles, a los cuales Dios le dice a Jonás, ve y predícales del arrepentimiento. Mostrándonos Dios a través del libro de Jonás que Dios había establecido que su nación, que el pueblo de Israel, iba a tener esa función, que acá desde Abraham la está diciendo. Iban a ser bendición para otros, pero lamentablemente no lo pudieron ser. Y hoy la iglesia está llevando a cabo esa función, por misericordia de Dios.
Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Esta bendición, esta palabra que Dios está estableciendo, está estableciéndolas para Abraham y su descendencia, no para la iglesia. Es importante hacer la explicación aquí. Esta bendición no se trata de la iglesia. ¿Por qué? Porque la nación de Israel, con todo y que fue desobediente, con todo y que actualmente muchos israelitas no creen que Cristo es el Mesías, sigue siendo la nación escogida por Dios. Nosotros somos un injerto, ¿verdad? En eso. Pero estas palabras están dirigidas hacia su pueblo, hacia el pueblo de Israel, el cual más adelante va a tener, o Dios va a reactivar su trato con el pueblo de Israel cuando la iglesia sea raptada y los israelitas queden aquí. Bueno, eso es un tema allá de acontecimientos futuros que todavía no estamos para darlo, todavía falta mucho para dar eso, pero para esos tiempos la nación de Israel va a tener un trato, o Dios va a tener un trato con ellos, y al final van a reconocer que Cristo es el Mesías y todo lo demás, lo que nos muestra que Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque nosotros tenemos que orar por ese pueblo. Y todo aquel que lo maldiga va a ser tratado de una manera dura por el Señor. No quiero entrar en temas polémicos, pero hay muchas personas que se han levantado para maldecir al pueblo de Israel. De hecho, han habido intentos que la historia nos los ha mostrado muy drásticos del hombre por aniquilar a los judíos. Hitler es uno de ellos. Las cámaras de gas en Alemania, donde echaban a todos los judíos para que se murieran allí. Usted puede consultar eso en YouTube, los documentales. ¿Cómo? 6 millones de judíos. Judíos han sido una nación despreciada y nosotros como iglesia tenemos que entender cuál es la posición de ellos actualmente. Ellos siguen siendo el pueblo de Dios. Dios va a venir por ellos también más adelante. Va a haber un trato de Dios con ellos más adelante y tenemos que orar por ese pueblo. ¿Eh? ¿Cómo? No quería entrar en ese tema, hermano. Yo pienso que podría entrar allí, pero bueno, no sé, al final de cuentas, si eso fue lo que ocasionó su muerte o no. No sé, solamente Dios lo sabe. Es lo que se presume por un video que anda por ahí hace rato. Todas las familias, vuelve y reitera esto, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ahora, sabemos también que obviamente está hablando y apuntando al Mesías, porque definitivamente a través de Abraham iba a venir el Mesías, y a través del Mesías todas las familias iban a ser bendecidas, obviamente, y siguen siendo bendecidas. Pero también tenemos que destacar que Israel tenía un papel de ser bendición para ese tiempo, que no lo cumplió lamentablemente, y que la iglesia lo va a terminar cumpliendo a través de Cristo. Por acá, creo que ya va a ser la única y última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Ok, pero de aquí se han desprendido muchas teorías. No, religiones, digámoslo así, o por ejemplo, cuando dicen bendeciré a quienes bendigan, entonces por eso muchas iglesias ahora incluyen dentro de sus atuendos y situaciones en los altares y todo, la bandera de Israel, bueno, esos elementos, porque toman esto como, o sea, si yo muestro que te estoy bendiciendo, definitivamente literal, también me van a bendecir a mí. Entonces, eso se presta mucho para malas interpretaciones. Sí, yo lo he visto también. O sea, aquí Dios no está diciendo que si oramos por ellos nos van a bendecir a nosotros. O sea, simplemente es que la iglesia se ubique. Nosotros como iglesia somos un injerto. Dios siempre ha establecido que Israel es su pueblo y ese estatus de pueblo de Dios nunca se ha quitado. El hecho de que ahora mismo ellos están como en un stand-by ahí, porque de hecho Pablo nos lo dice en el Nuevo Testamento, el hecho de que estén allí no significa que ya ellos no son el pueblo de Dios y que nosotros ya somos los que llevamos ese título. Nosotros somos los injertos, somos los añadidos como tal y tenemos que tener clara nuestra posición. ¿Vamos a ser partícipes de las bendiciones de Dios? Sí, vamos a ser partícipes de todo eso, pero hay una ubicación. Ellos son el pueblo escogido por Dios original,
nosotros somos la iglesia y eso tiene que quedar claro. El extremo es este de poner la bandera de Israel aquí, entonces yo voy a orar por Israel para que seamos bendecidos. Ya eso es añadir algo que la palabra no me está diciendo. Tengo que orar por ellos, siguen siendo el pueblo de Dios, pero ya. O sea, ponerle algo más a eso ya es entrar en territorio del legalismo. Cosas que Dios no ha dicho y yo se las estoy poniendo encima. Amén. Dice versículo 4, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y hay un elemento aquí. ¿De dónde salió Lot? Y Lot fue con él. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham originalmente? Sal tú, ¿verdad? Deja tu tierra, tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Pero aquí ya estamos viendo la primera desobediencia de Abraham, ¿verdad? Y que le va a costar. Porque el haberse llevado a Lot le va a generar unas incomodidades más adelante. Lo que nos muestra lo importante de ser fiel a lo que Dios ha dicho, a ser obediente, pero muchas veces queremos hacer la nuestra. Es que nosotros, okay, Dios dijo esto, pero yo creo que puede ser también de esta manera. Cuando yo digo puede ser o no me parece, empiezo a caminar en este mismo sendero que caminó Abraham. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Dice, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar, lo dedicó al Señor. Nuevamente estamos viendo, Abraham también tiene claro el hecho de levantar altar al Señor. Eso ya quiere decir que Dios había legislado sobre eso, quien se le había aparecido. Viajó al sur, estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Y bueno, llegamos a una sección, que no se me quedan 5 minutos. No sé si lo abordo, pero bueno, voy a darles una introducción y ya el pastor Juan se encarga de eso, la otra semana. Abraham y Sarai en Egipto. Abraham y Sarai llegan a Egipto y vamos a ver otra pilatuna de Abraham, ¿cierto? Que tenemos que entenderlo a la luz de lo que les decía ahorita. Primero, no estaba la revelación completa. Segundo, Abraham sigue siendo un ser humano y va a estar haciendo cosas incorrectas, etcétera. Pero lo que hace prácticamente es entregar a su esposa, ¿verdad?, a este señor que es el rey de Egipto, al faraón, para que prácticamente se acueste con ella y pueda él obtener beneficios de su estadía allá. No voy a ahondar porque se me va el tiempo ahora, pero lo dejo hasta ahí para que su curiosidad aumente y pueda leer nuevamente el pasaje y la próxima semana lo puedan ahondar allí. Entonces vamos a orar para terminar, mis hermanos.